Perfecto. ¿Me escuchan por ahí la gente que está me escuchando? Buenos días. La Universidad del Valle de México se ha logrado constituir como una escuela de excelencia y con el objetivo de incrementar el acceso a la educación superior de calidad y hacer del mundo un lugar mejor. VM forma parte de la red de universidades más importante del mundo, Laureate International Universities. La Universidad del Valle de México, Campus San Rafael, Alma Mater, les da la más cordial bienvenida a nuestra conferencia titulada Esquizofrenia. A continuación, presento a nuestro ponente, el maestro Alberto Pérez Peña Córdoba, quien es licenciado en Psicología con maestría en Psicoanálisis. Cuenta con una amplia experiencia clínica y docente. Sin mayor preámbulo, cedo cámara y micrófono a nuestro invitado. Bienvenido. Gracias, Gabriela Martínez. Buenos días a todos, bienvenidos a este ciclo de conferencias, Vulnerables a hacer visible lo invisible. Bueno, primero agradezco la invitación a la universidad a través de la maestra Leti Morales. Agradezco la invitación para participar en este ciclo de conferencias. Si aquí en el público hay gente que ha sido mi alumno, pues sabe que me encanta el show. Entonces, bien feliz de participar en este ciclo. Primero quiero hacer referencia, bueno, antes de iniciar vamos con las cosas formales muy importantes. Cada vez que estamos frente a un grupo en este fin de pandemia, tenemos que hacer referencia a algunas cosas importantes. Número 1, recuerden por favor que la Ciudad de México está en semáforo verde. Esto significa que tenemos baja probabilidad de contagio, pero hay probabilidad de contagio. Por lo cual, la invitación es a seguir con nuestras medidas de precaución, gel antibacterial, lavado de manos, cubrebocas, evitar aglomeraciones, espacios ventilados. Muy importante, si en casa, si entre nuestros amigos, nuestra familia, tenemos adultos mayores con alguna enfermedad, alguna presión alta, etcétera, 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 ya empezó esta semana el programa de vacunación aquí en la Ciudad de México y en el país en general para poner el segundo refuerzo. Esto quiere decir que hasta el momento debemos tener todos 4 vacunas. Ya empezaron con los adultos mayores. Todos debemos estar atentos para acudir en el momento en que nos corresponda nuestro segundo refuerzo. Si en casa hay adultos mayores con alguna enfermedad, si tienen amigos, conocidos, sus sugar daddies, por favor llévenlos a vacunar. Lo único que ha permitido que esta pandemia ceda en este país es el programa de vacunación. Bueno, una vez dicho lo cual, vamos entonces con lo que nos convoca este día. Este día vamos a hablar de la esquizofrenia. Tenemos 1 hora de trabajo. Esto quiere decir que yo voy a estar exponiendo 45 minutos aproximadamente y vamos a dar tiempo para las preguntas y respuestas. ¿Cuáles son las reglas que van a regirnos durante esta hora? Primero, si alguien quiere participar, alguien quiere preguntar, alguien quiere estar de acuerdo o en desacuerdo, alguien quiere poner un ejemplo, dice su nombre y yo le doy la palabra. Para mí es importante la retroalimentación más que esperar el tiempo de las preguntas. Segundo y muy importante, por favor, muy importante para ustedes, supongo que aquí la mayoría son estudiantes en formación, veo algunos conocidos, muy importante, siempre que vamos a escuchar una conferencia, inclusive una clase, debemos preguntar de dónde viene la información. Yo no soy investigador, yo no he inventado nada, yo soy muy buen lector, tengo experiencia clínica, he sido muy buen estudiante y lo que hoy yo les voy a compartir tiene que ver con 3 cosas. Número 1, el libro que se llama, Rodrigo está por ahí, Rodrigo Reza. ¿Rodrigo? Ok. La bibliografía en la cual está basada esta plática. Número 1, el libro que se llama Psiquiatría Clínica Moderna. El autor es Lawrence Cole. Yo utilizo la 5ª edición de la Prensa Médica Mexicana.
Número 2, utilicé el diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Y para las cuestiones anecdóticas utilicé un libro que, por cierto, bueno, estos 3 textos que utilicé son recomendables en su biblioteca de psicólogos. Y el tercer libro es El asesinato del alma de Morton Schatzman. Bien, ¿qué es lo que sí vamos a escuchar y qué es lo que no vamos a escuchar? Lo que sí vamos a escuchar hoy es qué es la esquizofrenia. Vamos a hacer esta caracterización de más que esquizofrenia. Los autores dicen que son reacciones esquizofrénicas. Vamos a hablar de las reacciones esquizofrénicas. Vamos a hacer una descripción de un paciente esquizofrénico. Vamos a hablar de la esquizofrenia como una forma de psicosis, particularmente en este tercer título de la esquizofrenia como una forma de psicosis. Voy a utilizar más texto psicoanalítico que psiquiátrico. Después vamos a hablar de la psicosis versus las neurosis. Y por último, 3 cosas importantes. Un poco de la epidemiología, un poco de la etiología y sobre todo, y lo más importante, de este tema que todos los autores concuerdan, que es la transacción familiar y este concepto muy importante como génesis de la esquizofrenia, el doble vínculo. Parece que esto es el meollo del asunto de dónde viene la esquizofrenia, del doble vínculo. Grábense eso, que es de lo que vamos a hablar. ¿Qué es lo que no vamos a escuchar? Pues no vamos a escuchar ni ejemplos, ni casos clínicos, ni vamos a escuchar caracterizaciones médicas, ni tampoco recomendaciones médicas, ni tampoco psicofármacos. Eso le corresponde a otro profesionista. Bueno, primero es muy importante saber diferenciar para nosotros que somos psicólogos, particularmente psicólogos clínicos. Tampoco van a ver PowerPoint. Los que han sido mis alumnos saben cuál es mi pelea con el PowerPoint. Aquí mejor hablo yo y si ustedes quieren hablar, toman la palabra. Y ahí están los libros si quieren consultar. Rodrigo está por ahí. Bueno, si alguien quiere preguntar y no quiere hacerlo en público, lo puede hacer a través del chat de sesión. Si alguien quiere decir algo más personal y no quiere hacerlo en público, lo puede hacer a través de mi WhatsApp personal. Ahí en el chat de la reunión, el psicólogo Rodrigo Reza nos va a ayudar a poner los datos de mi chat, de mi WhatsApp personal y el de Rodrigo, el psicólogo Rodrigo. Ambos podemos contestar sus dudas o sus preguntas. Estos temas, quiero insistir en ello, estos temas nos llevan a veces a la reflexión personal, a la reflexión familiar, y nos llevan a una serie de inquietudes que no queremos mostrar en público. Entonces, pues pueden hacerlo por los medios más personales. Dicho lo cual, vuelvo a insistir, si alguien quiere preguntar, alguien quiere decir algo, dice su nombre y yo le doy la palabra. Bueno, vamos a empezar con cada vez que los psicólogos vamos a adentrarnos al mundo, al fascinante mundo de la psicopatología, tendremos que saber distinguir que hay 2 discursos claramente diferenciados. El discurso psiquiátrico y el discurso psicológico, y en el caso especialmente de la psicopatología, el discurso psicodinámico o psicoanalítico. Ya saben, el discurso psiquiátrico, ¿no? Es producto de la investigación que hacen los psiquiatras, que son médicos, estudian medicina, luego estudian psiquiatría, y utilizan como instrumento de diagnóstico el DSM-5, el CIE-10, y utilizan como estrategias de cura los psicofármacos. Ellos tienen una apreciación muy peculiar de los trastornos mentales. La psiquiatría, ya saben, es la ciencia médica que estudia ¿qué? El diagnóstico, la prevención y el tratamiento de los trastornos mentales. La esquizofrenia es un trastorno mental, por tanto es objeto de estudio de la psiquiatría. La psiquiatría, que es el discurso médico, da explicación organogenética a los trastornos. En particular, con respecto a la psiquiatría, el discurso médico, con respecto a la esquizofrenia,
el discurso médico, es decir, el discurso psiquiátrico, va a ponderar los factores genéticos, biológicos y orgánicos de la psiquiatría. Ellos son los encargados de estudiar, los psiquiatras, estos factores genéticos y biológicos que existen en la etiología de la psiquiatría. De ello vamos a hablar muy poquito. Bueno, de todo vamos a hablar muy poquito en tan poco tiempo. Es una muy buena introducción. Versus el discurso psicológico. Los psicólogos no somos médicos. Los psicólogos tenemos que alejarnos del discurso médico. Los psicólogos, en particular los clínicos como yo, los que estamos en el ámbito de la clínica, nuestro discurso es más bien un discurso psicodinámico. Recuerden que Sigmund Freud fue el que ha creado con mayor consistencia toda la teoría psicopatológica, entre otros autores más contemporáneos. Pero la base es Freud. Entonces, los psicólogos que estudiamos clínica no somos médicos, por tanto, no explicamos la esquizofrenia con discurso médico o psiquiátrico. La teoría que explica la esquizofrenia es el discurso que psicodinámico. Y de ello vamos a escuchar también aquí un poco, particularmente los psicólogos, insisto que no somos médicos, vamos a hablar de la etiología de la esquizofrenia como un trastorno mental producto de la transacción familiar y el doble vida. Esas son como las dos hipótesis que vamos a manejar. Ahora bien, este ciclo se llama ciclo de conferencias, ya se me fue, ciclo de conferencias vulnerables, hacer visible lo invisible. Y con ello quiero pensar. Esta concepción de la universidad parte de la idea de que el esquizofrénico es población vulnerable. Sí, muy vulnerable, efectivamente. Y después dice la presentación, hacer visible lo invisible. Pues, ¿qué creen? Justo la esquizofrenia es uno de los trastornos mentales que a ojos del clínico experimentado es fácilmente de identificar, de hacer visible. No así de ojos de gente inexperta. Efectivamente, se requiere adentrarnos al mundo de los libros, al mundo de la investigación, para hacer visible esto invisible de la vulnerabilidad de la esquizofrenia. Bueno, tenemos muchas cosas que hablar. Ojalá que dé tiempo. Bueno, no va a dar tiempo de todo, pero vamos a ir adentrándonos a cosas especiales. Bueno, lo primero es entonces decir que todo mi discurso a partir de hoy en adelante está basado en Kolb, Psiquiatría Clínica Moderna, y fundamentado con el Diccionario de Psicoanálisis de Laplanche y Pontalis y con el libro de El asesinato del alma de Morton Chapman. Particularmente Kolb hace toda una descripción de los trastornos mentales y hace primero una historia del trastorno donde recoge las investigaciones de los autores más importantes. La mayoría de los autores concuerdan en que la esquizofrenia puede describirse y reconocerse con facilidad. ¿Por qué? Porque tiene manifestaciones muy obvias. Pero esto siempre y cuando a ojos del clínico experimentado. Esto no es fácilmente identificable por la gente que no tiene esta experiencia clínica que la mayoría de los que estamos aquí sí tenemos. Entonces, más que hablar de esquizofrenia, los autores hablan de reacciones esquizofrénicas. Es decir, no hay acuerdos científicos universales acerca de cómo definir la esquizofrenia. Lo único que sí hay un acuerdo científico y universal es en describir las reacciones esquizofrénicas. Y particularmente en describir estos factores etiológicos o los factores que precipitan la esquizofrenia, ¿no? Por tanto, en los diccionarios sí van a encontrar esquizofrenia, pero cuando la busquen y empiecen a leer la definición, en realidad todos los autores concuerdan que hay grupo de las esquizofrenias, ¿no? ¿Por qué? Pues porque dentro de las esquizofrenias hay tipos de esquizofrenias, más hay paranoias, tipos de paranoias, etcétera, etcétera, etcétera. Pero de momento debemos quedarnos con la idea de que vamos a hablar de reacciones
esquizofrénicas. Porque no es posible, es decir, no es posible agrupar en un solo concepto todas las esquizofrenias, todas las paranoias, ¿no? Del lado del discurso psicodinámico se intenta hacer esta caracterización hablando de psicosis, pero eso lo tocamos más adelante. Uy, si el tiempo lo permite. Cada vez que vean que yo estiro el brazo es que voy viendo la hora porque me tengo que ir rápido. Vuelvo a insistir, si alguien quiere preguntar o decir algo, dice su nombre y yo doy la palabra. No se puede entonces hablar de una sola entidad patológica cuando se habla de esquizofrenias, ¿no? Sino de reacciones esquizofrénicas. ¿Cómo se define estas esquizofrenias del lado por casi todos los autores? Bueno, esto lo leo textual. Esquizofrenia es el término que designa a cierto tipo de pautas de reacción. Ojo, esto es muy importante. Muy importante. Cierta pauta de tipos de reacción. Más o menos similares ante situaciones vitales que para el individuo es demasiado difícil de encarar. Así de sencillo y difícil también y complicado, definen los psiquiatras al término de esquizofrenia. Cierto tipo de pautas de reacción, más o menos similares ante situaciones difíciles, ante situaciones vitales, muy difíciles para encarar al sujeto. Y uno se pregunta, pues, ¿qué quieren decir estos señores psiquiatras? Pues está fácil y difícil, ¿no? Quiere decir que hay un grupo de la población, por cierto, menor, ¿no? Que ante las presiones de la vida cotidiana no pueden reaccionar de manera normal. ¿Qué es una reacción normal en términos psicopatológicos? Una reacción sana y adaptativa. Es decir, ante las presiones sociales, ante las presiones del medio exterior, cada uno de los que estamos aquí tenemos reacciones sanas y adaptativas. Una reacción sana y adaptativa es una reacción acorde al ambiente sociocultural, histórico y geográfico. Alguien con esta peculiaridad, con esta vulnerabilidad, que eso me gustó del ciclo de esquizofrenia, no tiene estas pautas de reacción normales como la mayoría de nosotros. Y mucho de las presiones del exterior las vive como muy difíciles de encarar, ¿no? Tan difíciles, ojalá que lleguemos a ese momento, son tan difíciles las transacciones familiares que vivió el niño que posteriormente va a desarrollar reacciones esquizofrénicas, que prefiere, como sus changuitos de sus emoticons, prefiere no ver, ¿no? Y en ese sentido esa es una reacción esquizofrénica, ¿no? Ante las presiones del medio social, yo he vivido en un medio tan hostil, tan gravemente hostil, con este doble vínculo que prefiero no ver, ¿no? Y ese no ver significa que yo voy a desarrollar una serie de reacciones que no son ni sanas ni adaptativas. Adelante vamos a ver qué reacciones, ¿no? Ahora bien, ¿por qué digo yo que es fácil para el clínico identificar la esquizofrenia? Porque estas reacciones esquizofrénicas se reconocen por la calidad, lo que decía yo, calidad poco común y extravagante de la conducta del sujeto esquizofrénico, ¿no? ¿Qué incluye esta conducta poco común y extravagante? Una actitud distante respecto al ambiente. Suspicacia, incluye periodos de destrucción impulsiva. Piensen que un esquizofrénico pues tiene brotes psicóticos, que es la palabra, y en el brote psicótico va a actuar una violencia excesiva y destructiva, como dice aquí, contra sí mismo y contra la gente que lo rodea. Y en particular, y esto por favor, quédenselo con cuidado en la cabeza, que lo voy a explicar, y en particular contra la madre. Entonces, tenemos que el esquizofrénico tiene una actitud distante respecto al medio ambiente, periodos de destrucción impulsiva, esto que decía yo, despliegues emocionales exagerados e inmaduros, y por supuesto todas estas reacciones son bastante inapropiadas para su grupo que lo observa alrededor.
Em, eh, Voy con el ejemplo fácil, como yo les digo a veces en clase, ¿no? Todos hemos ido al Oxxo. El Oxxo como Dios está en todas partes, ¿no? Y casualmente a todos nos toca entrar al Oxxo y a la entrada está alguien pidiéndonos para el taco, ¿no? Y a veces esta persona está toda desalineada, toda sucia, maloliente, desarrapado, etcétera, etcétera, etcétera. Y por supuesto que su conducta es bastante, como decimos aquí, bastante poco convencional, ¿no? Ese es el ejemplo fácil, ¿no? Del esquizofrénico. Su discurso es bastante incoherente, el discurso está lleno de ¿qué? De alucinaciones, de delirios, etcétera, etcétera. Pero vamos antes de ir al ejemplo fácil que es el del Oxxo, vamos a seguir caracterizando al esquizofrénico. Las percepciones que tiene el esquizofrénico de las relaciones interpersonales en donde él está todavía en el grupo familiar, las percepciones de sus relaciones interpersonales son bastante distorsionadas. A tal grado es distorsionada la percepción interpersonal del esquizofrénico que puede llegar a estar seguro. Esa es otra situación peculiar del esquizofrénico. Él vive en la certeza de sus propios delirios y fantasías y alucinaciones. Está la distorsión interpersonal que está seguro que la gente cercana le quiere hacer daño. Pero seguro, seguro, seguro. Lo cual hace que sea muy grave la reacción que pueda tener y por eso estos despliegues de alta violencia contra sí, contra la madre o contra quien se deje por hacer, ¿no? También estas relaciones interpersonales están distorsionadas porque el material de sus pensamientos y de sus percepciones generalmente son ideas delirantes y alucinaciones. Esto quiere decir que el esquizofrénico tiene serios problemas de trastornos de percepción, ¿no? Ideas delirantes, alucinaciones, y tiene serios problemas con los trastornos de pensamiento. Bueno, la esquizofrenia, como la mayoría de las enfermedades mentales, pues va avanzando y se va agudizando y se va volviendo cada vez más grave el asunto. Entonces, conforme avanza la esquizofrenia, lo que va a caracterizarla es una altísima desorganización del yo. Por ahí está la discusión de si en algún momento el esquizofrénico tuvo un yo o no. Eso lo tocaremos si el tiempo lo permite. Ya no lo va a permitir, pero después les compartiré un texto. Este texto que yo estoy dictando lo voy a compartir posteriormente, ¿eh? No sé, no tomen nota ni se preocupen. Lo voy a compartir. Ya saben, no todo está anotado, entonces yo lo compartiré. Conforme se agudiza la esquizofrenia, cada vez es más desorganizado el yo del sujeto. Ahorita vamos a quedarnos con la hipótesis de si el esquizofrénico tiene un yo o nunca se formó un yo. Pero lo que sí sabemos es que está fuertemente desorganizado si es que tuviese un yo, ¿no? A tal punto que está tan desorganizado que indudablemente está perdiendo o perdió el contacto con la realidad. ¿Cuál es la principal función del yo? Pues es esta, mantenernos en contacto con la realidad. El yo entre 30 funciones, la principal es mantenernos en contacto con la realidad. ¿Cómo logra el yo mantenernos en contacto con la realidad? Pues con mucho esfuerzo, ¿eh? Con mucho esfuerzo, pero particularmente lo logra a través de tres cosas que constantemente estamos verificando en nosotros mismos y en la gente que nos rodea y por supuesto en nuestros pacientes. El yo está siempre, siempre, siempre verificando que estemos ubicados en tiempo, lugar y circunstancia. Siempre, 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 siempre. Todos los que estamos aquí, espero, ¿cómo cuántos estaremos hoy? ¿Dónde se le ve? Todos los que estamos aquí estamos ubicados en tiempo, lugar y circunstancia. Es decir, sabemos quiénes somos, sabemos dónde estamos, sabemos qué hora es, tenemos conciencia y por tanto nuestro yo
funciona correctamente con respecto a la realidad. El punto de quiebre importante entre la esquizofrenia y todo lo demás, neurosis, psicosis, neurosis, perversiones y todo lo demás, es justamente esto. En el esquizofrénico, el yo el yo no está funcionando correctamente, de manera tal que hay un quiebre con esta realidad. El esquizofrénico perdió el contacto con la realidad y se aísla en un mundo de fantasía. De tal suerte que los estímulos de alrededor ya no siguen el cauce que siguen en nosotros los neuróticos como ustedes, normales, ¿no? Para nosotros hay un estímulo del exterior, ¿no? Esto, ¿no? Esto entonces, a través del sentido del tacto y del gusto, entra, llega al cerebro a través de un impulso, y aquí en el cerebro yo hago mi interpretación. Vaso de agua Bonafón, riquísimo y fresco para tener la garganta húmeda y poder seguir hablando el tiempo que resta de esta conferencia. Perfecto, ¿verdad? El yo está funcionando, está ubicado en tiempo, lugar y circunstancia, sabe de qué se trata y todo. Un esquizofrénico, al perder el contacto con la realidad, ya no tiene ni idea de qué es esto. Puede ser un lobo, un león, un perro, puede ser un sujeto que lo persigue y lo quiere matar. Es decir, este es el punto de quiebre, ¿verdad? El yo está altamente desorganizado en el esquizofrénico y por tanto el individuo se aísla en un mundo de fantasía. Ese mundo de fantasía tiene serios trastornos en el contenido de pensamiento, ¿no? Los que han tomado conmigo la materia de psicopatología, cuando hablamos del grupo de trastornos de pensamiento, el grupo 3, que son los trastornos de contenido de pensamiento. Lo que pasa en el esquizofrénico es que su contenido de pensamiento está gravemente alterado al grado de tener solamente alucinaciones y delirios. ¿Qué es una alucinación? Una percepción sin objeto. Es decir, a diferencia de nosotros, los enfermos, ustedes neuróticos, que saben perfectamente qué es esto, ¿no? El esquizofrénico no. El esquizofrénico perdió el contacto con la realidad y esto puede ser cualquier cosa, ¿no? Los estímulos del exterior ya no los registra a través de los procesos y cauces neuróticos o normales, que sería el proceso de sensopercepción. El esquizofrénico va a tramitar los estímulos, ya no va a tramitar los estímulos de la realidad. ¿Por qué? Porque ya perdió el contacto con la realidad. ¿De qué estímulo se vale entonces para intentar reconstruir la realidad o tener actividad de pensamiento? Pues de estímulos internos. Y eso es bien grave, ¿eh? Bien grave. O sea, imagínense nada más que ustedes, en lugar de registrar los estímulos externos, solamente están atentos a los estímulos internos. El latido del corazón, los movimientos de las tripas, ¿no? Chale, ¿no? Entonces eso se pone caótico, muy caótico. Entonces el esquizofrénico se aísla en un mundo de fantasía. Esta fantasía es una forma de reintentar reconstruir la realidad que ya perdió y está fuertemente influida por trastornos de pensamiento, alucinaciones y delirios. ¿Qué es una alucinación? Una percepción sin objeto. El esquizofrénico ve y escucha cosas que no existen en la realidad, pero ojo, en su realidad psíquica sí existen. Por eso siempre este autor me gusta consultarlo mucho, Cole, porque siempre toma en cuenta la parte ética de la patología. Y por eso este ciclo, ¿no? Vulnerables, efectivamente, ¿no? Nada de burlarnos, nada de estigmatizarlos, nada de marginarlos, etcétera, etcétera. Si él dice, cuando ustedes van al Oxxo y el señor tiene un discurso bastante delirante y con alucinaciones, pues no, no, ¿verdad? No, de ninguna manera, ¿no? Este pensamiento del esquizofrénico, al perder el contacto con la realidad y al estar siendo solamente influido por estímulos internos, provoca, decíamos, alucinaciones, percepción sin objeto. Ellos ven y escuchan cosas que no hay y provocan delirios. ¿Qué es un delirio? Pues es exactamente igual que el pensamiento que todos ustedes tienen. Todos tenemos un pensamiento, una estructura de pensamiento, todos tenemos entonces esta idea, este pensamiento dirigido, ¿no?
yo hoy dije, ay caramba, a las 11 tengo que dictar una clase de esquizofrenia, entonces tengo que hablar de esto y esto y esto y esto y voy a concluir en esto. Pensamiento dirigido en contacto con la realidad. El esquizofrénico no tiene ningún tipo de pensamiento dirigido en contacto con la realidad. A cambio de ese no pensamiento tiene delirios. ¿Qué es un delirio? Pues es un pensamiento, pero lleno de alucinaciones, de fantasías, producto de estímulos internos. El delirio, pensémoslo como una fantasía. Por cierto, el delirio juega un papel muy tranquilizador, porque aquí vamos a hablar de otro aspecto, bueno, del aspecto emocional. Hasta que hemos hablado de la parte como del pensamiento, la parte intelectual del esquizofrénico, pero pues la parte emocional lo lleva a vivir con una angustia terrible, porque tiene momentos de conciencia, ¿no? Entonces, esta angustia, al momento de que él tiene, al momento de darse cuenta de su realidad y de ver lo que pasa alrededor, pues es fuertemente doloroso lo que va encontrando, ¿no? De tal suerte entonces que él no quiere ver eso, como decía yo al principio, ¿no? Él no quiere ver esa realidad. Ojalá que no sea tiempo de llegar a la etiología, que es como el niño va construyendo la realidad en relación con la madre y es tan terrible que mejor no quiere ver. Pues eso le pasa al momento del quiebre al esquizofrénico. No quiere ver lo que hay alrededor y entonces empieza a tener, que dijimos, delirios. Un delirio es exactamente igual que el pensamiento, pero se forma con alucinaciones, con ilusiones y con estímulos internos. El delirio más común que se ha encontrado en la esquizofrenia es el delirio de persecución, seguido del delirio de grandeza, el delirio de erotomanía. Es decir, un delirio es una forma de pensamiento que atrapa al esquizofrénico con un tema específico y constantemente está rumiando ese tema. Delirio de persecución. Y entonces, 24 horas al día está pensando en que lo vienen siguiendo, ese Volkswagen rojo viene detrás de mí, ese no. Delirio de persecución, delirio de persecución. Esto, pues, bueno, ¿qué más decir? Que ya lo pone en una situación muy, muy grave. Y seguimos entonces. Es tal el rompimiento con la realidad, la desorganización del yo del esquizofrénico, que su pensamiento se altera tan gravemente que solamente hay que alucinaciones y delirios. Y por supuesto, esto se va a notar, por eso esto de hacer visible lo invisible, se va a notar mucho en los hábitos del esquizofrénico. Los hábitos se deterioran profundamente, ya que deja de tomar en cuenta las costumbres sociales, culturales, habituales y por supuesto del cuidado personal. Y aquí entra mejor el ejemplo del Oxxo, ¿no? El que está ahí pidiendo paltonaya y diciendo una serie de barbaridades, ¿no? Y como digo yo, que está ese señor a la entrada del Oxxo, cagado, vomitado y miado, pidiendo para el tonalla. O sea, no tiene ningún hábito, no tiene ninguna forma de pensamiento lógico, racional, no tiene ninguna reacción sana y adaptativa, sociocultural, histórica y geográfica. Lo que tiene es una reacción, ¿qué? Esquizofrénica. Son reacciones esquizofrénicas lo que tiene este sujeto del Oxxo o el de la pata podrida, que quienes son mis alumnos saben de qué hablo, pero calma, calma, calma. Por supuesto, seguimos con esta caracterización del esquizofrénico. El esquizofrénico es incapaz de establecer una armonía efectiva entre sus impulsos coercitivos y sus inhibiciones. ¿Qué quiere decir? Que la realidad constantemente nos está exigiendo inhibir muchos impulsos y sobre todo coercitivos, ¿no? Los autores de Freud y sus seguidores dicen que los seres humanos por naturaleza somos violentos. Y la violencia es la que puede, esta violencia, por supuesto regulada y controlada, es la que permite que sobrevivamos como especie, le permite al niño crecer, etcétera, competir con sus hermanitos, con sus hermanitas y sobrevivir. Bueno, esta violencia, que son estos impulsos coercitivos, coercitivo es fuertemente violencia, ¿no? El sujeto esquizofrénico no logra inhibirlos. Por tanto, no logra
las defensas necesarias para adaptarse de manera madura a la realidad. El esquizofrénico es incapaz de establecer una armonía entre sus impulsos coercitivos fuertemente violentos y sus inhibiciones. Es decir, la violencia del esquizofrénico, como la violencia de todos ustedes logran inhibir esa violencia, ¿no? Hay un impulso coercitivo, ¿no? Como yo les pregunto luego en clase, a ver, aquí levanten su manita, ¿quién ha fantaseado con, uy, cómo no se muere mi mamá, cómo no se muere mi papá, ¿no? Sobre todo en la secundaria, cuando papá y mamá los sorprende besuqueándose con la primera novia y sale mamá y dice, óyeme tú, métete, tú un charón que estás ahí besuqueándote con la novia, no te has aprendido ni a lavar los calzones, ya estás de mucho beso. Y hoy Aarón dice, hoy cómo no se muere, cómo no se abre la tierra y se cae esta señora y le cae un piano y le cae y no sabe nunca. Ah, caramba, impulsos fuertemente coercitivos, pero que creen como Aarón es neurótico o está más adaptado a la realidad, pues ese impulso fuertemente coercitivo logra inhibir, ¿no? Y por supuesto no lleva a la acción ninguna situación de esta naturaleza. Aunque ustedes hayan deseado en algún momento matar a alguien, papá, mamá, a los hermanos, ¿no? Y como no se regresa por donde vino este cabrón, ¿no? Nada más vino a quitarme los juguetes de Reyes Magos. No, todo eso está aquí nada más, ¿no? Pero nosotros, afortunadamente, logramos inhibir esos impulsos coercitivos. El esquizofrénico no. Esto que estoy explicando ahorita, pues pone en riesgo al sujeto esquizofrénico y pone en riesgo al grupo cercano al sujeto, porque no logra de manera armónica y efectiva inhibir sus impulsos coercitivos. Por tanto, el esquizofrénico, decía yo al principio, sí es capaz de violentar fuertemente a mamá, a papá, a los hermanos y a él mismo. Pero fuertemente, o sea, de agarrar el cuchillo como Chucky y cortarlo por toda la casa. ¿Ah? El esquizofrénico, aunado a esto que estoy diciendo, ya, nada más para seguir abanando a la gravedad del asunto, además de que no logra inhibir sus impulsos coercitivos, el esquizofrénico no pudo o no ha logrado desarrollar un concepto satisfactorio de su propio cuerpo. Y por supuesto, ni un concepto claro y estable de sí mismo. Entonces, imagínense, además de que tiene dificultad con la realidad y por tanto tiene dificultad con los trastornos de pensamiento y por tanto efectivamente no logra inhibir los impulsos coercitivos, además no ha logrado desarrollar un concepto de su propio cuerpo, ¿no? Recuerden que cuando ustedes son bebés, la mamá se encarga de hacerles cosquillas y de hacerles riqui riqui ran y muchas cosas la mamá. Y ustedes van teniendo conciencia de su propio cuerpo a partir de que, como dice Piaget, nacen con una inteligencia sensoriomotriz, ¿no? Todos los estímulos de mamá y sus alrededores que les están tocando, acariciando, besando, ay, qué niño tan gordito y todas estas cosas, pues van estimulando el desarrollo de la propia identidad y del propio cuerpo. El esquizofrénico no logró este desarrollo de el propio cuerpo y por tanto un concepto claro y estable de sí mismo. Al decir que no logró un concepto claro y estable sobre sí mismo es verdaderamente grave. Todos aquí tenemos un concepto de nosotros mismos estable. Todos, es decir, 24 horas al día, 24/7, sabemos quiénes somos, ¿cierto? Tenemos un concepto de sí mismo estable. Y tenemos conciencia de nuestro propio cuerpo, cachetón, panzón, prieto, calvo, ¿no? Conciencia de nuestro propio cuerpo. Y estable, sobre todo estable es la palabra clave aquí. Aquí cada uno de ustedes, aquí Susi dice, ah, pues yo soy bonita. Carolina dice, yo soy más bonita. Beatriz dice, yo soy más bonita, ¿no? Tienen un concepto estable de sí mismos. El esquizofrénico no tiene un concepto estable ni de sí mismo ni de su propio cuerpo. Es decir, el esquizofrénico a veces se vive como ajeno a ese cuerpo. Y aquí entra entonces un concepto importante para entender la esquizofrenia y para, casi concluyendo, para decir
lo que significa esquizofrenia. Escisión del yo. Es decir, en el esquizofrénico hay una fuerte ruptura de ese yo. El esquizofrénico se vive como dos. Vuelvo a insistir, nosotros nos vivimos de manera estable el concepto de sí mismo y de mi cuerpo. El esquizofrénico no. El esquizofrénico se vive como dos yo y además siente que habita dentro de sí ese otro yo bastante desconocido. Y generalmente en esta lucha interna entre el yo que quiere adaptarse a la realidad y el yo que no lo logra, el que va ganando es el que no lo logra. Imagínense la angustia que vive el esquizofrénico en el momento de hacer conciencia de esta fuerte división, para no usar el término técnico, división del yo, ¿no? Un yo que se vive, intenta conectarse con la realidad y un yo que no lo logra y es el que más va ganando. Aquí quisiera remitirme al concepto tal cual de Freud, ¿no? Freud dice, recuerden, estamos en este tema de que el esquizofrénico no tiene un concepto de sí mismo estable ni de su cuerpo. Y esto lo pone en algo muy grave. Por el contrario, el esquizofrénico se vive escindido. Ese es el término técnico. ¿Qué significa escindido? Dividido. Dividido en dos, ¿no? Escisión del yo, que es lo que estoy explicando, voy a leer textual del Diccionario de Psicoanálisis de Laplace y Pontalis. Término utilizado por Freud para designar un fenómeno muy particular cuya intervención observó especialmente en la esquizofrenia. La coexistencia dentro del yo de dos actitudes psíquicas respecto a la realidad exterior, en cuanto ésta contraría una exigencia pulsional. Una de ellas, es decir, uno de esos yo, tiene en cuenta la realidad. La otra, el otro yo, reniega de la realidad en juego y la sustituye por una producción del deseo. Estas dos actitudes coexisten sin influirse recíprocamente. Y eso es lo que hace fuertemente grave a la esquizofrenia, que se vive escindido, dividido. Y como decía aquí el término que acabo de leer de Freud, una y otra no influyen. Se viven separadas estas dos entidades, dos actitudes, dice Freud, ¿verdad? Una que quiere conectarse con la realidad y la otra que no, y logra tener el mando de la vida del sujeto, la que no tiene contacto con la realidad. Luego entonces, el esquizofrénico, a partir de esto de que no tiene un concepto satisfactorio de su propio cuerpo, ni un concepto claro y estable de sí mismo, ¿no? Luego entonces, a menudo no sabe, por supuesto, si no sabe cuáles son sus límites corporales, ni sus límites mentales, ni afectivos, pues por supuesto no sabe cuáles son sus objetivos, o bien sus aspiraciones son tan elevadas o inflexibles que exceden todos los talentos, toda la persistencia y todo, absolutamente todo lo lógico y lo real. ¿A qué vamos con esto? Con este tipo de esquizofrenia, donde el delirio que impera en el enfermo es el delirio de grandeza. Bueno, además no dije que esta plática también la hice en función también de la experiencia clínica. ¿Qué escuchamos cuando vamos a entrevistas a los hospitales psiquiátricos? Pues, oiga, ¿usted es el psicólogo? No, sí, yo no estoy mal, ¿eh? Yo estoy aquí porque maté al presidente Benito Juárez y entonces me atraparon, pero yo soy tercer hijo de Hitler y no, empiezan con una serie de delirios de grandeza terribles, ¿no? Esto quiere decir que ese yo escindido, dividido, ese yo que va ganando, digamos, la batalla con el pequeño yo que quiere conectarse con la realidad, no logra tener objetivos claros, sus aspiraciones no tienen límites, como decimos en las clases, ¿no? ¿Qué es lo que le pone el límite al niño, este niño todo soñador,
todo fantasioso, que quiere ser astronauta, pero bombero, pero policía, pero albañil, pero ingeniero, pero inventor, pero ¿qué le pone el límite a todo eso al niño? Asco, moral y vergüenza, ¿no? Pues imagínense que en el esquizofrénico no hay límite posible. Sus aspiraciones son elevadas e inflexibles. Es decir, no hay manera con lógica de tumbarle sus aspiraciones. Exceden a todos los talentos, exceden a la persistencia y, por supuesto, supone que él puede lograr todo lo que se propone. Qué grave, ¿no? Porque si hay impulsos coercitivos que no logra matizar, entonces, que no logra inhibir, entonces si se propone matar a alguien, pues lo puede lograr, ¿eh? Lo puede lograr. De hecho, lo logra. De hecho, lo logra. Recuerden que muchos de los asesinatos, de los crímenes pasionales, etcétera, etcétera, de que somos testigos por la nota roja del periódico, son producto de brotes esquizofrénicos de esta naturaleza, ¿no? Recuerden hace unos 6, 7 años, misa en catedral, miércoles 7 de la noche, llega un tipo, saca un cuchillo y acuchilla al cura, al sacerdote que está dando la misa, ¿no? Y bueno, pues llega la policía, no sé qué, no sé qué, no sé qué. Lo interesante de esta anécdota es que, por supuesto que el señor acuchilla al cura, y ahí se queda, ¿no? Y se queda sentado y llega la policía, ya ver usted, ¿no? Nuestros policías que son unas damas, ya están, a ver, venga para acá, hijo de bla, 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 bla. Y el sujeto que acuchilló, pues sí, sí, yo le acuchillé. ¿Con qué? Pues con el cuchillo, aquí está el cuchillo. Ay, sí, yo fui, sí, sí, ¿cuál es el pedo? ¿No? Y ya saben, la policía que son unas damas, no, y él, a ver, pero calma, no pasa nada. Sí lo acuchillé, ¿cuál es el problema, no? ¿Cómo se llama usted? Y da un nombre, ¿no? Y el otro llega de otro policía, ¿cómo se llama usted? Da otro nombre. Total que lo llevan al Ministerio Público, como todo uno debe ser, y ahí, bueno, hay gente especializada ya, y de ahí directito al psiquiátrico, ¿verdad? A hacer una valoración psiquiátrica, porque ya saben que si el buen abogado y el buen perito en psicología dicen que este señor acuchilló al sacerdote en un momento de locura, el delito es que inimputable. Es decir, como no tenía conciencia, pues no va a la cárcel, va a tratamiento psiquiátrico. Y justo este ejemplo que les pongo es muy paradigmático porque el sujeto no fue a la cárcel, fue al psiquiátrico. Al otro día, imagínense esta belleza. Ya para ir concluyendo, oigan, porque faltan 13 minutos. Imagínense esta belleza. Ya lo toman nuestras damas de policía y lo meten y le dicen, y sí, sí lo acuchillé, ¿cuál es su problema, no? Sí, con este cuchillo, pues, ¿qué les pasa, no? Ches locos, ¿no? Y al otro día aparece, ¿quién? Su santa madre, ¿no? Ay, me enteré por los medios de comunicación que mi bebé, que mi hijito hizo esta travesura. A ver, señora, ¿qué pasó? Ese me escapó y no tomó su medicamento, pero pobrecito, no le haga nada. Eso que estoy diciendo ahorita de la mamá es lo que ya no vamos a poder abordar en este momento, porque tiene que ver con las transacciones familiares y el doble vínculo. Pero esta mamá les ilustra muy bien lo que vive este niño y este sujeto esquizofrénico en el ámbito de la familia. Mi chiquito, mi hijito, ¿qué le hacen? ¿Dónde está? ¿Por qué? Está enfermito, nada más que no tomó su pastillita, hizo otra pastillita y se me escapó. Chale, ¿no? Eso tenía como 45 años, ¿eh? No era un niñito. Pero para la mamá ya saben, ¿no? Aunque tengas 40 años, sigue siendo mi hijito y te voy a hacer tu sopita. Ay, señora, no sabe cómo está afectando a sus hijos. Ustedes no dejen que su mamá los trate así. Entonces, sus aspiraciones, ya dijimos, son elevadas e inflexibles, exceden los talentos, la persistencia y el empuje del esquizofrénico, logra lo que se propone. ¿Qué se propuso? Bueno, después, ya saben, leer la historia clínica y las pruebas de este señor ya en el psiquiátrico, pues es una belleza, ¿verdad? ¿Cómo que? ¿Y por qué no lo voy a matar? Si me persiguió durante 3 años y se me aparecía cada rato y me quedé, no, ay, carajo, ¿no? Entonces, el esquizofrénico logra lo que se propone. Qué peligroso, ¿eh? Por tanto, la capacidad que tiene el esquizofrénico de evaluar con claridad la realidad del mundo es muy deficiente. Su
interacción con el mundo y con otras personas tiene las siguientes características. Son procesos inmaduros de comunicación, procesos inmaduros de pensamiento y procesos inmaduros de adaptación. Entonces, pues estamos ante algo vulnerable, como dice el ciclo de conferencias en el cual estamos aquí trabajando. Estamos frente a algo vulnerable, pero también estamos frente a algo fuertemente o difícilmente, gravemente enfermo, ¿no? Que en determinado momento, y eso no sabemos cuándo, se va a tornar peligroso. Por eso yo insisto mucho en clases de psicopatología que deben aprender muy bien la diferencia entre ilusión y alucinación, porque ese es un criterio de diagnóstico que podemos predecir que ya viene algo grave con un sujeto. Y predecir no de monividente, ni predecir de estos sujetos y sujetas de los medios de comunicación, no monividente y Giovanita y todas estas cosas del mercado de Sonora. Predecir en términos científicos, ¿verdad? Ante una reacción, la hipótesis es que el sujeto va a reaccionar similar. Por eso hoy hablamos de reacciones esquizofrénicas. Por último, porque ya veo que se acerca y parece cerrando un poco, los esquizofrénicos representan, en términos de Freud, lo que dice el psicoanálisis, todo mi discurso primero fue psiquiátrico, ahora un poco de psicoanálisis. Los esquizofrénicos representan el grupo de trastornos, el grupo de pacientes que no ha logrado desarrollar procesos integrativos del yo. Entonces, un poco esta pregunta que yo me hacía o les hacía hace rato, ¿el esquizofrénico tiene o no tiene un yo? Bueno, si lo tiene, no ha logrado hacer una integración de ese yo. ¿Qué sería lograr una integración del yo? Pues esto, que transitemos por el mundo con términos de que transitemos por el mundo con conciencia de nosotros, ¿no? El esquizofrénico no logra esto, esta integración del yo no la tiene. Esta integración es lo que le permite ser flexible. Esto es como muy importante. La integración yoica que tenemos todos nosotros, espero, todos aquí, ¿no? Es la que permite que haya una armonía entre, insisto, los impulsos coercitivos y las aspiraciones del yo. El esquizofrénico no logra esto. Tendremos que agregarle además que además del yo existe otra instancia que es el superyo, que es la instancia que está vigilándonos siempre, ¿verdad? El superior está vigilar y castigar, que eso es horrible, ¿no? Entonces piensen que en la esquizofrenia no se logra esta integración del yo y el superyo, donde el yo está siempre como impidiendo que el superyo se aloque y ponga castigos muy severos y que el ello no quiera salir a la conciencia y haga un desastre sexual, ¿no? Y miren, hasta ahorita toqué la parte sexual y hay toda una disertación sobre la esquizofrenia y el sexo. Pero como ya vamos a ir cerrando, entonces voy a ir adelantando con hipótesis, para que ustedes le piensen y mejor busquen con interés el texto que produje de esta plática, lo compartiré. Entonces, en el esquizofrénico no hay esta integración del yo, ello y superyo. Por el contrario, el superyo a veces se convierte en algo demasiado exigente y de ahí estas actitudes fuertemente agresivas del esquizofrénico. Por tanto, los esquizofrénicos son pacientes con una capacidad muy defectuosa para adaptarse a las exigencias sociales y para adaptarse sobre todo a sus propios impulsos coercitivos. Carecen, sí, miren, esto es para concluir, los esquizofrénicos carecen de un concepto armónico de sí mismos, carecen de un yo que les posibilite tener objetivos y motivaciones claras y socialmente aceptadas, ¿no? Por tanto, como sustituto de todo esto, gran parte de su adaptación es a través de conductas regresivas o basadas en fijaciones infantiles, ¿no? Esta difícil relación que establece un buen grupo de esquizofrénicos con su madre, ¿no?
y que la madre sigue tratando como mi hijito, ¿no? Mi gordo, ¿dónde está mi hijito? Le voy a hacer su sopita, ¿no? Dice, chale, señora, ya dije mi pos, ¿no? Bueno, por último, ir diciendo que la esquizofrenia es una forma de psicosis bastante diferente a una neurosis. La esquizofrenia, así como la paranoia, son formas de psicosis o tipos de psicosis, bien diferenciadas de las neurosis. Bueno, yo por aquí dejo mi discurso. Se nos quedaron algunos temas, hablar de la epidemiología de la esquizofrenia, de la etiología, de la transacción familiar y del doble vínculo. Les adelanto, lo que dicen los autores es que la etiología, es decir, las causas de la esquizofrenia, del lado de los psiquiatras dicen que hay factores genéticos, heredados y biológicos. Y hay malformaciones en el desarrollo del niño, ¿no? Hablan, por ejemplo, de dificultades de pensamiento, dificultades de lenguaje y motrices, ¿no? Del lado de la esquizofrenia, del lado del discurso psiquiátrico. Hay factores que genéticos, biológicos y de dificultades en el desarrollo del niño. Del lado de la teoría psicoanalítica, psicodinámica, dicen lo que pasa en el esquizofrénico, en la etiología, debemos hurgar en sus transacciones familiares y particularmente en el doble vínculo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? Tocan a la puerta. ¿Soy yo? ¿Soy yo? Y sale la mamá. Oye, mijito, es el de la renta. Dile que no estoy, ¿no? Y ya sale el niño ahí, la niña Leti Morales. Dice mi mamá que no está. Regresa a la niña y que le dice la mamá. En mi vida quiero oírte decir mentiras. ¿Qué pasó, señora? ¿Qué pasó? Este pequeño ejemplo que yo les estoy poniendo, tendremos que irlo desmenuzando para ir entendiendo cómo en la familia del esquizofrénico, del niño esquizofrénico, ¿verdad? Hay este doble vínculo, hay una fuerte dificultad emocional con la aceptación y el deseo de los padres hacia los hijos. Hay padres fuertemente violentos. Violencia no es que saquen el cinturón o la chancla que ahora está de moda, la chancla. No necesariamente es eso, ¿eh? Violencia es que estén atentando, que tengan actitudes que atenten contra la integridad del niño. Eso es fuerte violencia, porque la chancla, pues ahí les dejan la marca en la nalga y al rato se les quita. Pero el asunto de estar atentando contra la integridad del niño es gravísimo. Otro punto importante que hay en la teología de la esquizofrenia, en el asunto de la transacción familiar, es fuertes deseos incestuosos de los padres hacia los hijos. Por favor, oigan, ustedes no son Chente Fernández, no estén besando a sus hijos en la boca, los están sobreestimulando. ¿Y qué creen? La investigación psicoanalítica ha encontrado que en el niño que va a desarrollar esquizofrenia hay fuertes deseos incestuosos de los padres y a veces hay acciones sexuales claras. Terrible. Imagínense si no es doble vínculo, ¿no? El padre y la madre exigen al hijo que se comporte, que se porte bien, y una noche se les pasan las manos con los hijos. Y entonces uno dice, ¿qué pasó, señora? ¿Qué pasó, señor? ¿No? Bueno, no hay momento para desarrollar esto, pero es que ustedes se pongan a leer. ¿Qué se ponen a leer? Psiquiatría Clínica Moderna de Coy, quinta edición, editorial la Prensa Médica Mexicana, que se pongan a leer El asesinato del alma de Morton Schatzman y que siempre tengan a la mano su diccionario de psicoanálisis de Laplanche y Pontalis. Por mi parte es todo. Agradezco mucho que veo aquí mucha gente que yo le doy clase en la noche. Agradezco mucho que se hayan tomado el tiempo de conectarse en la mañana. Espero que les haya dejado la inquietud de seguir leyendo y seguir sabiendo que les despierte el deseo de saber, no nomás el deseo de comer, de saber más sobre psicopatología. Y ya saben, si tienen alguna duda, pueden hacer las preguntas a través del, ¿cómo se llama? Del chat, de la sesión. Está el psicólogo Rodrigo Mesa, que él es el que me estuvo ayudando, si alguien puso algo en el chat. Si alguien necesita decir algo personal o no lo quiere decir en público, aquí ya vemos dos psicólogos que podemos escucharlos. Alberto Pérez Peña, todos tienen mis datos,
y en el chat de la reunión ponemos los datos del psicólogo Rodrigo Reza. Ahora bien, por último decir, ¿qué iba a decir? Ya se me fue. Por estar en los deseos incestuosos de los padres, ¿no? Por último, esto es casi protocolo en todas las clases de esta pandemia, pospandemia y no sé cuánto tiempo. Si alguien tiene, si ustedes, la gente con la que cohabitan, es decir, su familia, sus amigos, compañeros de la universidad, familiares cercanos, parejas, coquicuates, sugars, etcétera, 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 tienen dificultad para vacunarse, que no duden, dificultad emocional, que les dé miedo la aguja, que le tienen fobia a la enfermera, que no sé qué, no duden en comunicarse con Rodrigo, el psicólogo Rodrigo Reza, o conmigo, y ambos trabajamos con los sujetos para que logren vacunarse sin costo alguno. Es parte de la responsabilidad social que tenemos en esta pandemia. Y desde que yo hago estos anuncios en mi clase, por lo menos he tratado como 5 personas que tienen fobia y que hemos logrado que se vacunen. Por mi parte es todo, que tengan buen fin de semana. Gracias por conectarse por la mañana. Espero que haya sido útil y cualquier comentario o sugerencia la recibo por el WhatsApp personal. No sé si la maestra Leti quiere agregar algo o la señorita Gabriela Martínez Gómez. Maestra Leti. No, maestro. Sí. Okay. ¿Ya me escuchan? Perdón. Sí, le escucho. Sí. No, maestro, más bien agradecerle el haber compartido con nosotros este tema tan interesante y de mucha utilidad para nuestros estudiantes, hablando de su formación. Muchísimas gracias, maestro. No, gracias, Miss Leti, que me invitó y me da gusto. Ahí sí me da otro espacio para la segunda parte de la plática. La señorita Claro Gabriela, que sí. ¿quiere decir algo? Señorita Gabriela, ¿quiere decir algo o no? Bueno, hasta luego entonces a todos. Agradecemos a nuestro invitado por su participación en esta conferencia. Le recordamos a todos nuestros estudiantes que registren su asistencia en el link que se encuentra en el chat de esta sesión. Universidad del Valle de México, por siempre responsable de lo que se ha cultivado. Muy buena tarde. Hasta luego, señorita Gabriela. Adiós a todos. Nos vemos en clase con los que son mis alumnos. Buenas